Comprar un Chery puede ser una excelente decisión, o una manera muy sofisticada de pagar más por un carro peor que el que estaba estacionado 2 metros más allá. Porque dentro de esta marca hay 5 modelos que realmente justifican su precio y que parecen diseñados para identificar compradores que entran al concesionario, ven una pantalla gigante, escuchan la palabra híbrido y entregan la tarjeta de crédito antes de hacer una sola comparación. Comencemos con el quinto Chery que sí puede valer la pena. La Tigo 9 CSH. Una camioneta que cuesta aproximadamente $64,700 y que parece haber sido configurada por alguien que encontró el menú de opciones de un videojuego y decidió seleccionar absolutamente todo. Tiene 7 puestos, tracción integral, 10 airbags, 21 asistencias avanzadas a la conducción y un sistema híbrido enchufable que combina un motor turbo con 3 motores eléctricos para producir 422 caballos y 580 Nm. Sí, 3 motores eléctricos, porque aparentemente 2 ya eran demasiado razonables. Chery también anuncia hasta 140 kilómetros de recorrido eléctrico bajo condiciones de homologación, lo que significa que muchos trayectos cotidianos podrían realizarse sin utilizar gasolina, siempre que el propietario haga algo revolucionario, conectarla. Sobre el papel, la Tigo 9 es una exageración maravillosa. Potencia de sobra, enorme cantidad de equipamiento, espacio familiar y un precio inferior al de varias camionetas híbridas tradicionales que ofrecen bastante menos energía bajo el acelerador. Pero aquí debemos separar la seducción de la convivencia. Una máquina con un motor de combustión, una batería de alto voltaje, 3 motores eléctricos, tracción integral y decenas de sistemas electrónicos también es una máquina compleja. El verdadero examen no ocurre durante los 20 minutos de prueba de manejo, mientras el vendedor baja la música para preguntarte cómo la sientes. Ocurre 6 años después, cuando aparece una luz extraña en el tablero y alguien pronuncia la frase más aterradora de la industria moderna. Tenemos que conectarla al escáner. Por eso la Tigo 9 sí vale la pena, pero únicamente para el comprador correcto. Alguien que pretende conservarla durante varios años. Puede cargarla frecuentemente, tiene un taller autorizado cercano y entiende que está intercambiando una reventa menos predecible por una cantidad obscena de tecnología y potencia. El cuarto modelo que sí recomiendo es la Chery E5. Y aquí la conversación cambia por completo, porque esta no intenta conquistarte con 7 puestos ni con más de 400 caballos. Su arma principal es un precio cercano a los $24,500. Ese valor no llama educadamente a la puerta del mercado eléctrico. Entra, se sienta en la mesa y pregunta por qué algunos competidores cobran tanto. Por ese dinero obtienes un motor de 208 caballos, 288 Nm, 7 airbags, una batería de 50,6 kWh y un baúl de 442 litros. Chery anuncia hasta 422 kilómetros bajo ciclo NEDC, aunque esta es la parte en la que debemos retirar lentamente las gafas de color rosa. La autonomía NEDC es una cifra optimista. Es la versión automotriz de calcular cuánto dinero gastarás durante unas vacaciones, suponiendo que jamás comerás en un restaurante, nunca tomarás un taxi y no comprarás absolutamente nada. En carretera rápida, con aire acondicionado, pasajeros, pendientes y una conducción normal, la autonomía real será menor. Aún así, incluso trabajando con una cifra más prudente, la E5 continúa siendo agresiva. No estamos hablando de un carrito diminuto que logra recorrer 3 barrios antes de empezar a buscar desesperadamente un enchufe. Es un vehículo familiar con buen espacio, potencia más que suficiente y un precio que hace pocos años habría parecido imposible para un eléctrico de estas características. La letra pequeña está en las versiones. El precio más bajo corresponde a la configuración Comfort, mientras que la versión Luxury, aproximadamente en $27,600, añade varios de los elementos que aparecen en las fotografías más seductoras. Luces LED, una pantalla central más grande, cámara de 540 grados, apertura eléctrica del baúl, carga inalámbrica y un paquete de asistencias mucho más completo. Así que no cometas el error clásico de llegar enamorado del carro de la publicidad y pedir el del precio promocional. Podrías descubrir que el vehículo barato y el vehículo de las fotos son primos cercanos, pero no viven en la misma casa.
Con todo, la E5 sigue mereciendo un lugar entre los recomendados porque conserva una propuesta difícil de ignorar. El tercer Chery, que sí vale la pena, es la Tigo 8 CSH, una camioneta híbrida enchufable de aproximadamente $44,700 que intenta resolver uno de los problemas más comunes de las familias numerosas: encontrar 7 puestos sin vender un órgano para pagar el vehículo. Tiene 275 caballos, 365 Nm, 7 airbags, 14 asistencias avanzadas a la conducción y una autonomía eléctrica anunciada cercana a los 100 kilómetros. Lo interesante no es solamente la ficha técnica, sino su posición frente a la Tigo 7 CSH. La Tigo 8 cuesta alrededor de $4,900 más y, por esa diferencia, añade una tercera fila, una carrocería más grande y una configuración mucho más práctica para quienes realmente necesitan transportar más de 5 personas. Y digo realmente porque existen compradores que adquieren una camioneta de 7 puestos, utilizan la tercera fila 2 veces en toda su vida y pasan el resto del tiempo transportando aire premium. Pero cuando la necesidad existe, la Tigo 8 tiene bastante lógica. Durante la semana puede completar muchos recorridos utilizando principalmente electricidad, siempre que se cargue con frecuencia. Durante un viaje largo conserva el respaldo del motor de gasolina, evitando que cada desplazamiento se convierta en una búsqueda espiritual de cargadores disponibles. Esa flexibilidad es la gran ventaja de un híbrido enchufable. Sin embargo, también es su principal condición. Comprar una Tigo 8 CSH y no conectarla regularmente sería como comprar una caminadora para colgar camisas. Técnicamente posees el equipo, pero no estás aprovechando aquello por lo que pagaste. Si conduces 40, 50 o 60 kilómetros diarios, vuelves a casa y la conectas, podrías utilizar muy poca gasolina durante la semana. Si nunca la cargas, estarás desplazando una batería pesada y un sistema complejo mientras presumes que tienes un vehículo electrificado. La Tigo 8 también consiguió 5 estrellas en la reevaluación de Euro NCAP después de que Chery corrigiera un problema detectado inicialmente con el despliegue del airbag de cortina. Esa historia debe contarse completa. Existió un problema. Fue identificado. La marca realizó modificaciones y el vehículo fue evaluado nuevamente. Ocultar el fallo sería propaganda. Ignorar la corrección sería igualmente injusto. En términos familiares, la Tigo 8 ofrece una combinación atractiva entre espacio, potencia y flexibilidad energética. El segundo Chery que sí vale la pena es la Tigo 7 CSH, probablemente el punto más equilibrado para una familia que quiere un híbrido enchufable potente, espacioso y tecnológicamente completo sin saltar a una camioneta gigantesca. Cuesta aproximadamente $39,800. Entrega 265 caballos y 365 Nm. Tiene 7 airbags, 19 asistencias avanzadas a la conducción, un baúl de 525 litros y hasta 100 kilómetros de autonomía eléctrica bajo las condiciones anunciadas por la marca. Pero la razón por la que esta camioneta resulta tan convincente aparece cuando la comparamos con su hermana de hibridación ligera, la Tigo 7 Pro MHEV. La versión enchufable cuesta alrededor de $6,100 más. Es una diferencia importante. Nadie está encontrando esa cantidad debajo de los cojines del sofá. Pero el salto tecnológico también es importante. Pasas de un sistema de 48 voltios que ayuda al motor de gasolina a una mecánica capaz de desplazar el vehículo durante decenas de kilómetros utilizando energía eléctrica. Obtienes bastante más potencia, más torque, un airbag adicional y un paquete superior de asistencias. No es una actualización cosmética. No estás pagando únicamente por una pantalla más grande y 2 molduras brillantes estratégicamente colocadas. Estás comprando un sistema de propulsión sustancialmente distinto. La Tigo 7 CSH también tiene un tamaño razonable. Ofrece más espacio que la Tigo 4, pero no ocupa el territorio familiar de 7 puestos de la Tigo 8, ni intenta convertirse en una sala de lujo con ruedas como la Tigo 9. Es esa zona media donde suelen esconderse las decisiones sensatas, lejos del ego y de las fotografías aspiracionales. Claro que no todo es perfecto. Algunas pruebas internacionales han cuestionado el tacto de la dirección, la firmeza de la suspensión, la intervención insistente de ciertas asistencias
y la concentración excesiva de funciones dentro de las pantallas. Porque una pantalla es maravillosa hasta que deseas cambiar rápidamente una función y tienes que navegar por 3 menús, aceptar términos y condiciones y solicitar permiso a un satélite. También debes considerar el tipo de gasolina recomendado, el costo de los mantenimientos y la disponibilidad real de carga. El Chery que más recomiendo es la Tigo 4 CSH, porque mientras otros modelos intentan impresionarte con tamaños enormes, 3 motores eléctricos o listas de equipamiento que parecen contratos legales. Esta camioneta se concentra en ofrecer una fórmula mucho más sencilla. Buen precio. Potencia suficiente bajo consumo potencial y facilidad de uso. Cuesta aproximadamente $32,200, tiene un sistema híbrido completo, 201 caballos, 310 Nm, 6 airbags y una autonomía total que la marca sitúa cerca de los 1,000 kilómetros bajo sus pruebas de referencia. Pero lo más importante es que no necesita conectarse. La Tigo 4 CSH administra automáticamente el motor de gasolina y el sistema eléctrico, recupera energía durante la conducción y puede aprovechar la electrificación sin obligarte a instalar un cargador en casa. Esto la convierte en la opción más lógica para quienes viven en un edificio, estacionan en la calle o simplemente no quieren organizar su vida alrededor de un cable. Es una entrada sencilla al mundo híbrido. La conduces como un carro convencional y permites que el sistema haga el trabajo. Y entonces aparece el momento más incómodo para la propia Chery. La Tigo 4 CSH cuesta aproximadamente $1,500 menos que la Tigo 7 Pro MHEV, pero ofrece un sistema híbrido más completo, bastante más potencia y mucho más torque. Ahora entramos en los modelos que no recomiendo para el comprador promedio. Y el primero es el iCar 03. Antes de que sus admiradores organicen una protesta, debo reconocer algo. Este vehículo se ve fantástico. Parece el hijo futurista de un todoterreno clásico y una consola de videojuegos. Tiene una carrocería cuadrada, una postura robusta, 22,3 centímetros de altura libre al suelo y suficiente personalidad para hacer que muchos eléctricos convencionales parezcan electrodomésticos deprimidos. El iCar 03 comienza aproximadamente en $36,800. La versión básica tiene tracción trasera, 181 caballos, 220 Nm y una autonomía anunciada de 410 kilómetros bajo ciclo NEDC. La versión integral aumenta a 275 caballos, 385 Nm y aproximadamente 421 kilómetros NEDC. Nada de eso es particularmente malo. El problema aparece cuando la Chery E5, con un precio aproximado de $24,500, entra a la habitación. La E5 tiene 208 caballos, un baúl de 442 litros y una autonomía NEDC, anunciada incluso ligeramente superior. El iCar básico cuesta cerca de $12,300 más, tiene menos potencia y ofrece un baúl de apenas 264 litros. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué estás pagando? Estás pagando diseño, altura libre, arquitectura de tracción trasera, una carrocería especial y en la versión superior, tracción integral. Es decir, estás pagando personalidad y eso no es necesariamente malo. Los carros son objetos emocionales. Si todos compráramos únicamente siguiendo una hoja de cálculo, conduciríamos exactamente el mismo vehículo gris, con ruedas pequeñas y una calculadora instalada en el tablero. El segundo modelo que no recomiendo es la Chery EQ7, un eléctrico que podría haber resultado atractivo cuando apareció, pero que envejeció comercialmente a una velocidad casi ofensiva. Cuesta aproximadamente $49,000. Ofrece 211 caballos, 285 Nm, tracción trasera y una autonomía anunciada cercana a los 512 kilómetros bajo ciclo CLTC. Utiliza una plataforma con presencia importante de aluminio. Tiene buen tamaño, una cabina moderna y un conjunto razonable de asistencias. El problema no está necesariamente en el vehículo. El problema es todo lo que Chery lanzó después. La E5 comienza alrededor de los $24,500. El iCar 03 se sitúa cerca de los $36,800. De repente, la EQ7 queda obligada a explicar por qué cuesta aproximadamente el doble que la E5 y más de $12,000 por encima del iCar básico.
y la explicación no resulta suficientemente contundente. Sí, la EQ7 es más grande. Sí, tiene tracción trasera y una plataforma potencialmente más sofisticada. Sí, anuncia una autonomía superior, pero esa autonomía utiliza el ciclo CLTC, mientras otros modelos publican cifras NEDC o WLTP. Compararlas directamente sería como comparar a dos corredores cuando uno compite bajando una colina y el otro sube escaleras cargando una lavadora. CLTC suele producir resultados optimistas, especialmente frente a conducción rápida, mientras NEDC tampoco es precisamente conocido por su pesimismo. Por eso la cifra de 512 kilómetros no puede utilizarse como una justificación automática para pagar prácticamente el doble. A $49,000, la EQ7 tendría que demostrar una ventaja gigantesca en autonomía real, calidad, espacio, carga rápida, experiencia de conducción y valor futuro. Ahora dime cuál elegirías tú. Latigo 4 CSH de aproximadamente $32,200, Latigo 7 enchufable de $39,800, o te atreverías con los 422 caballos de Latigo 9. Y, sobre todo, quiero escuchar a quienes ya tienen un Chery. No a quien vio uno estacionado y diagnosticó toda la industria desde la ventana. La ficha técnica puede seducirte, el vendedor puede sonreírte, y la iluminación ambiental puede hacerte sentir millonario durante 10 minutos. Pero solamente los propietarios y el paso del tiempo pueden decirnos si estos carros son una verdadera ganga o una historia muy cara que algún día terminará contándose en los comentarios.